El uso excesivo e impreciso de las palabras provoca que acaben perdiendo fuerza, que su significado se difumine y que dejen de tener la contundencia que originalmente tenían. Una de esas es la de soberanía. En fechas recientes, a propósito del 25º aniversario de la expropiación petrolera, el gobierno que encabeza la 4T no dejó pasar la oportunidad para hablar y repetir frases como rescate a la soberanía, soberanía energética, soberanía agroalimentaria, momento estelar de la soberanía, etc. Pero, ¿qué tanto este montón de soberanía a trozos, de soberanías parciales, son ciertas y, de serlo, podrían traducirse en una real soberanía popular en México? En particular, ¿qué tan real es la llamada soberanía energética? Se dice que este gobierno ha reconquistado la soberanía energética porque en los últimos años se recuperó la producción de Pemex. Logramos incrementar la producción de petróleo de 1.700.000 barriles diarios en 2018 a 1.921.000 al día de hoy, dijo Octavio Romero, director de Pemex. Pero esto no es lo que afirman los datos oficiales. De acuerdo con el plan de negocios de la empresa, en 2022 Pemex debería haber producido 1.8 millones de barriles diarios. Sin embargo, y de acuerdo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en 2022 la extracción de petróleo de Pemex cayó 2.5% en relación con 2021 y registró una producción promedio de 1.6 millones de barriles diarios y 1.7 millones si sumamos todos los distintos tipos de hidrocarburos líquidos. Todavía muy lejos de los 2 millones de barriles diarios que, según las estimaciones oficiales, se requieren para satisfacer la demanda nacional. Otro de los elementos que se esgrimen para afirmar la consigna de soberanía energética es que, con la compra de la refinería Deer Park, la construcción de la de Dos Bocas, la producción de gasolina será suficiente para abastecer la demanda de este combustible, por lo que se dejará de importar. Según las cuentas del gobierno, en 2023, Pemex estaría produciendo 280,000 barriles diarios de gasolina en las refinerías de Dos Bocas y Deer Park. Además, alrededor de 1 millón de barriles en las 6 refinerías restantes del país y 75,000 barriles en cada una de las plantas coquizadoras. Esto hace, dicen, una producción total aproximada de 800,000 barriles diarios de gasolina y 600,000 de diésel. Pero, otra vez los datos objetivos hacen dudar de las estimaciones. En 2022, México importó 80% de las gasolinas que consumió. Esto es más de 500,000 barriles de gasolina diarios de 621,000. Además, Pemex produce gasolina cara. Es muy ineficiente porque sus instalaciones y tecnología son obsoletas. Hay gasolinerías en México que importan gasolina por su cuenta y aún con el mismo régimen impositivo logran establecer precios menores que los de los asociados a la petrolera mexicana. Vamos, que sobre la llamada soberanía energética todavía no hay que celebrar que no sean las cuentas y cuentos de Pemex y del gobierno de la 4T. Pero aun cuando estas cuentas se hagan realidad y en 2023 no se importe más gasolina, a los mexicanos de a pie, a los trabajadores, ¿qué nos va en ello? ¿Cómo impactará esto en las condiciones de vida de los trabajadores y en el bienestar social? ¿Cómo contribuirá a combatir la desigualdad económica, la injusticia social, que son el principal lastre de nuestra sociedad? Algunos podrán sugerir que el sector energético es un factor estratégico, determinante para la industrialización del país. Su nacionalización así
podría jugar un papel importante para el desarrollo tecnológico y económico de México, para la creación de empleos, etc. Pero a falta de un plan de desarrollo industrial nacional, esto no ha sido ni será así. Otros podrán señalar que Pemex contribuye a las finanzas públicas, generando ingresos para el gobierno y medios para hacer política social, etc. Pues, de acuerdo con el PEF 2023, los ingresos petroleros de este año representarán 16% del total, aunque se contempla destinar 10% del gasto federal para cubrir costos, gastos e inversiones de capital de la misma empresa. Así que, bastante poco. Y aún así, ¿a quién ha beneficiado históricamente la contribución de Pemex? Hace algunas décadas, esta empresa fue una de las grandes fuentes de financiamiento del gobierno mexicano. En los años 80, por cada 10 pesos recaudados por el gobierno federal, 4 provenían de Pemex. Y esto siguió siendo así hasta bien entrados los años 2000. Pero la crisis de Pemex obligó a plantear la consigna de despetrolizar las finanzas públicas, y la inevitable reforma fiscal de 2014 relajó el régimen fiscal de la empresa a fin de evitar su quiebra. No obstante, hasta entonces el gobierno mexicano evitó exigir a los empresarios, a los enormes capitales que se hicieron y crecieron en nuestro país, que contribuyeran al erario público. Hasta ahora es bien sabido que México se halla entre los países con menores tasas de impuestos, ya no solo entre los países de avanzada, sino incluso entre los países de América Latina. Bajo el ala protectora de Pemex, el gobierno mexicano permitió que los grandes capitales instalados en México fueran eximidos del pago de impuestos y del otro lado fueran beneficiados por el gasto en infraestructura que se podía hacer con los enormes beneficios de Pemex. Hoy sigue haciendo falta una reforma fiscal integral que exija a los capitales, los ganadores de la economía de mercado, participar con el desarrollo de toda la sociedad mexicana. Una reforma fiscal que sirva para el combate de la desigualdad y la injusticia social que campean en México. No creo que hablar de soberanía sea anacrónico. Hay quienes dicen que este concepto es obsoleto, que se ha quedado vacío a la luz del desarrollo del mercado mundial, de la globalización, de la interdependencia de los países, etc. Y que quien lo usa es un mero demagogo. Lo que es anacrónico es hablar de soberanía sin preguntar para quién. La soberanía popular es una legítima y urgente aspiración de los pueblos. Los pueblos debemos sacudirnos el dominio del imperialismo estadounidense, que condena a la pobreza e injusticia a la mayoría, a los trabajadores del mundo. Sacudirnos del modelo económico que impone, sacudirnos el neoliberalismo. Pero en serio, la soberanía de Pemex no significa soberanía popular. No nos engañemos, ni el gobierno de Morena, ni su rescate de Pemex han significado en ningún grado el asalto del pueblo al poder estatal. El Estado mexicano sigue en manos de los poderosos, de los empresarios, de los banqueros, y a ellos sirven sus acciones. Hay que saber que, a diferencia de lo que declara la 4T, la soberanía no se conquista a pedazos. Un pueblo soberano es el que tiene el poder del Estado en sus manos. Un pueblo verdaderamente soberano es el que dispone de la riqueza creada para la satisfacción de sus necesidades materiales y espirituales.